Todos queremos estar lo más cerca de posible de Dios y que nuestra fe no solo sea una linda palabra. Pero ¿cómo sabemos si realmente está transformando nuestra vida desde adentro? En Gálatas, Pablo nos enseña que hay dos maneras de vivir. Una, intentando hacer todo lo mejor las cosas con nuestras propias fuerzas, y otra, dejando que el Espíritu Santo sea el que obre en nosotros. Bienvenidos a Somos Hacedores, un lugar donde aprendemos de la vida de Jesús y de los primeros cristianos mientras llevaban el Evangelio al mundo, para conocer más a Dios y vivir su palabra cada día, porque la fe se debe de notar. Ahora vamos a ver Gálatas, vamos a continuar con Gálatas 3, 4, 5, 6 y Hechos 17. Y está súper lindo, súper impactante. A mí este tema me ha impactado mucho. Esta carta a Gálatas me ha impactado mucho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como recordar un poquito de qué se estaba tratando Gálatas para pues más o menos recordar, ¿no? Saber en dónde estamos así como paradas en esto. Pero bueno, vamos a acordarnos de cómo Gálatas, ellos habían ido, o sea, Pablo y los demás habían ido a Galacia y habían abierto iglesias y habían dicho el evangelio, habían dicho todas estas cosas, y de ahí se regresaron a todo el otro tour, se regresaron al tour y luego llegaron otra vez a Antioquía, y estando ahí en Antioquía empezaron a oír que después de ellos habían venido otras personas a decirles a los gálatas que tenían que seguir la ley, básicamente, que estaba muy bien que fueran cristianos ahora, pero que tenían que hacer la ley, tenían que comer todo lo que comían los judíos, vestirse como se vestían los judíos, hacer las cosas que hacían los judíos y circuncidarse como los judíos. Y entonces ellos, los gálatas, estaban como, ok, pues entonces cumplamos toda la ley, ¿no? Y esta carta de Gálatas es una advertencia bien fuerte a los gálatas para recordarles lo que ellos ya le habían dicho, ¿no? Que no se trata de las cosas que hagan, sino de la fe que tengan. Y de eso básicamente de eso estaban hablando ellos, ¿no? No es por las obras, sino es por la fe. Y entonces este capítulo en particular, el Gálatas 3, está un poco complejo. Si pueden leerlo en versiones más fáciles, creo que es bueno, ¿eh? Traten de leerlo en 2 o 3 versiones porque sí está como complejo, pero hay una pero muy sencilla que se llama Dios habla hoy, que es así como para niños como de 10 años. Pero también hay otras como la Biblia para todos o algo así, Palabra de Dios para todos o algo así. Esa también es muy fácil. La NBI es bastante también accesible, y también hay otra, pero traten de leerla en algunas versiones más sencillas porque sí está como de a ver por qué dice esto, y como que en estas varios capítulos, o sea, en el capítulo 1, 2, 3, 4 todavía, les está explicando básicamente lo mismo con unas palabras, y luego las dice de otra manera y luego las vuelve a repetir de otra manera, pero básicamente en todas es lo que está diciendo, es lo mismo. Es que no es por obras, no es por lo que ustedes hagan, no es para que se merezcan la gracia de Dios. La gracia de Dios ya la tienen, no se pongan a regresarse a las cosas de la ley. Cuando se refiere a las cosas de la ley, se refiere a la ley de los judíos. Entonces le dice, no se regresen, no tiene sentido. Jesucristo ya partió ese velo, ya podemos nosotros entrar libremente al trono de la gracia de Dios. Ya no necesitamos hacer cosas. Y todo prácticamente con unas palabras, con otras palabras, pero básicamente se los vuelve a explicar de muchas maneras, ¿no? En este en particular, en el capítulo 3, donde empieza bien fuerte, o sea, Gálatas torpes, dice en la NBI. ¿Quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? O sea, eso está como que fuerte, ¿no? Y dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje?
tan torpes son, así les dice, después de haber comenzado con el espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Y lo que está muy de fijarse aquí es los Gálatas, cuando llegaron Pablo y los demás, les estuvieron hablando y se acuerdan que recibieron el espíritu en ese momento. ¿Se acuerdan que ellos hablaban de cómo habían recibido el espíritu, que les había causado mucha impresión porque pues ellos sí que no eran judíos, ¿no? Eran de otras religiones y aún así recibieron el espíritu. Entonces aquí les dice, recibieron el espíritu, y lo que a mí me parece muy impresionante y quiero hacer notar es que se puede vivir una vida normal, vivo, con el pellejito vivo, y también se puede vivir con el espíritu de Dios. O sea, estas personas a las que fue y les compartió estaban vivos y platicaban y tenían la pielecita y se tenían que bañar y eran personas comunes y corrientes, ¿no? Viviendo sus lindas vidas. Y cuando llegan ellos, reciben el espíritu y es vida en el espíritu. Ya no es vida en la carne, sino vida en el espíritu. Y es lo que les está diciendo. Estaban, o sea, aquí Pablo, sin darse cuenta, sin ser su tema principal, está poniendo estas dos realidades. Se puede vivir en la piel, en la carne, o se puede vivir en el espíritu. Y entonces les dice, ustedes empezaron a vivir con el espíritu. ¿Cómo es posible que se van a regresar y van a dejar el espíritu de un lado con tal de hacer las obras buenas en la carne? No hace sentido. Tienen que estar viviendo en la fe, no por obras, sino por fe. O sea, si es un tema como importante, ¿no? Y luego le repite varias cosas y bueno, entonces en el siguiente, en el 15 y esta parte, dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido rectificado. Y le empieza a platicar cómo Abraham le empieza a decir, ¿no? A partir de ahí, ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. O sea, mete a Abraham de pronto, ¿no? Como para entenderles, para explicarles mejor, mete a un señor Abraham y empieza a decir, pero es que Dios le dio unas promesas a Abraham y luego, después de que Abraham creyó las promesas, por fe, se hizo el pueblo de Dios a Abraham y hasta muchos años después fue que Dios le entregó la ley. Entonces no es por medio de la ley, es por medio de la fe, como Abraham. Abraham no tenía la ley, sin embargo tenía la fe y eso le fue suficiente. Y dice, así nosotros. Entonces ahora yo les quiero platicar quién es este señor Abraham, porque pues, es bien importante en la Biblia, bien, pero bien importante. Bueno, ¿se acuerdan que yo les he dicho que estaba Dios creó al hombre y los puso en un mundo perfecto, en una creación hermosa en el jardín del Edén, y que ellos solos se decidieron desobedecer a Dios, no tomar consideración por lo que él decía a Dios, y se fueron a vivir afuera del Edén, ¿no? Y allá construyeron sus ciudades, sus vidas y todo, y allá lejos de Dios, ¿no? Entonces, mucho tiempo después y muchas cosas que pasaron pero de pronto Dios dijo, yo creo que es hora que vaya por la gente, ¿no? Que me traiga unas personas de regreso a lo que es una buena vida divina, ¿no? De una vida en el reino de Dios. Entonces fue por un señor que se llama Abraham. Y entonces, de pronto, de la nada, llegó y le dijo, Abraham, deja a toda tu parentela, a todo donde vives y vete a un lugar donde yo te voy a llevar. Y se lo llevó de Ur de los Caldeos a la tierra esta, ¿no? A donde es Jerusalén y toda esta Israel y todo esto. Entonces ahí es una historia que viene ¿en dónde viene? Génesis 12 al 25, ahí viene la historia si lo quieren leer. El chiste es que Abraham aprendió a confiar en Dios. Dejó su tierra, la tierra de los caldeos, Ur de los Caldeos,
y se fue a esta tierra confiando plenamente en Dios. Antes de eso no había escuchado a Dios, no había, o sea, como que no era una vida así como religiosa, o sea, todos vivían lejos del Edén y todos hacían su voluntad y no consideraban para nada las cosas de Dios, o sea, estaba muy, muy dormida esta parte de la gente, ¿no? Hasta que llegó con este señor Abraham y le hizo 3 promesas, sobre todo. Una promesa grande, pero como en 3 partecitas. Te daré una tierra nueva, o sea, lo sacó de donde estaba y lo llevó a este lugar. Él se tuvo que ir, ¿eh? No crean que apareció en el nuevo lugar, sino él se tuvo que ir, tuvo que poner de su parte, tuvo que confiar en que era verdad, que se necesitaba mover, que se necesitaba dejar su tierra conocida, su zona de confort, tenía que dejar todo esto y él agarró camino y se fue como nómada hasta la tierra prometida, ¿no? Que él reconoció como la tierra prometida. Otra de las cosas que le dijo es, voy a hacer de ti una gran nación. Y otra cosa, por medio de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, esta promesa completa era una cosa muy, pero muy grande, ¿no? Y esta parte de haré de ti una gran nación, pues fue una cosa bien, pero bien linda, pero lo único es que tenía un problema. Cuando salió de Ur de los Caldeos sí que se llevó a su esposa y se llevó a más personas, no se fue él solito. Convenció a otras personas para irse, a su sobrino y a más personas, ¿no? Pero bueno, el chiste es que tenía una esposa, pero Abraham los dos, o sea, Sara era la esposa, era estéril, ya llevaban muchos años casados y no podían tener hijos. Entonces le dice Abraham, le dice a Dios, ¿cómo es posible que me vas a dar muchas naciones, que vas a ser una gran nación de mí, si yo no tengo ni siquiera hijos, no puedo ni tener hijos y ya cada vez nos estamos haciendo mayores cada vez y no estamos teniendo hijos, ¿no? Y entonces le decía, Dios, sigue confiando. Duró varios años, como 25 años o algo así, finalmente Sara se embaraza. Pero antes tuvo la mala idea, Sara, la de la iniciativa, le dice, ¿sabes una cosa? En ese entonces tenían esclavos las personas y esclavas. Entonces le dice, si tú tienes un hijo con la esclava, como es mi esclava, pues ese hijo es mío. Entonces ten un hijo con la esclava Agar y va a ser para mí, o sea, es mío. Y a lo mejor así es el plan de Dios de bendecirte y hacer una gran nación con ese hijo de la esclava, ¿no? Y entonces dice Abraham, pues nos le echamos. Entonces, pues nada, que fue y embarazó a la mujer esta, se llama Agar, y es una esclava. Entonces nace un hijito de esta unión y la crían como hijo propio, ¿no? Pero, sin embargo, no era el hijo de la promesa que Dios había dado. Entonces, 25 años después, finalmente tuvo un hijo, Abraham. Y ese hijo es el que de él van a nacer otros 2 hijos y de esos 2 hijos, bueno, de uno de los 2 hijos va a ser las 12 tribus de Israel. Así es que es alguien muy importante porque es el padre de la fe, Abraham, ¿no? Y es alguien clave en la Biblia, es clave. Entonces a ese Abraham se refiere cuando les digan, y es que ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. Las promesas son estas, te daré una tierra, haré de ti una gran nación y por medio de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces dice, después de eso fue que Dios le dio, ¿se acuerdan que les dije que Dios empezó a levantar una nación para enseñarle cómo vivir, para enseñarle la ley? Bueno, pues levantó una gran nación en Abraham, ya que estaba un poquito mejor, más cuidada, más escogida, más trabajada esta nación, era pequeña en ese entonces,
pero estaban creciendo, y entonces años después les da la ley por medio de Moisés, o sea, varias generaciones después. Entonces es lo que está diciendo, ustedes son hijos de Abraham cuando confían en Dios, cuando tienen fe. No tiene que ver con la ley, porque la ley apareció muchísimo después y de todos modos ya contaba por justicia la pura fe. Entonces es lo que les está diciendo. Pero esta pregunta está muy importante. Entonces, viene en el 19. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué existe? Básicamente, ¿no? ¿Por qué existe entonces la ley si no es tan fundamental para una fe en Cristo, ¿no? Y entonces lo que contesta él mismo, bueno, sirve la ley para distinguir entre el bien y el mal, sirve para... Y luego vuelve a hacer otra analogía, ¿no? Es como pone, como un papá que no es el... Lo que pasa es que pone una analogía un poco, que está un poco después, pero bueno, el chiste es que cuando un niño nacía en ese entonces y tenía un papá y el papá se moría, lo cuidaba un tutor o un esclavo o un ayo, le decían en algunas versiones viene como un ayo, y es alguien que va a cuidar del niño hasta que tenga la posibilidad de recibir una herencia. Mientras el esclavo, el ayo o quien lo vaya a cuidar, se va a encargar de cuidarlo, mantenerlo vivo, enseñarle cosas, hasta que ya por determinada edad que el papá puso en el testamento, entonces ya le dan el fideicomiso, lo que le vayan a dar al niño, ¿no? No sé las leyes de ese entonces con este tipo de cosas, pero aquí viene, eso viene ya en Gálatas 4. Dice, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados en el principio de este mundo, pero cuando el plazo se cumplió, Dios envió a su Hijo, a Cristo, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. O sea, no es que uno no sea importante y el otro sí, sino es un proceso en el crecimiento. La ley es importante para los judíos porque así fue como empezaron a tener más higiene, más, pues, vivir en una sociedad mejor, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido, pero la promesa de que son amados y bendecidos por Dios, esa es por medio de la fe, no se gana. O sea, es como si un papá llega con su hijo y le dice, hijo, te quiero muchísimo, siempre vas a ser mi hijo. Y entonces el hijo sabe eso, ¿no? No se tiene que ganar, no te tiene que poner a lavar los platos para que el papá lo quiera, no le tiene que hacer masajito en los pies para que el papá lo quiera. Ya lo quiere, es su papá, siempre va a ser su papá. Entonces, es más o menos así, o sea, nosotros ya tenemos la paternidad de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No tenemos que ganarnos ninguna cercanía, ninguna cosa así. Más bien, porque amamos a Dios, de vuelta, nos dan ganas de acercarnos a Dios. Como por ejemplo, el niño este que les platico, ¿no? No es que el niño diga, ay, me voy a ganar el amor de mi papá porque voy a lavar los platos. No, más bien porque vivo contento en esta casa, tengo gratitud en esta casa, quiero que ayudar en alguna manera, ¿no? O le voy a hacer masajito en los pies a mi papá para que se dé cuenta que yo también lo quiero, ¿no? Que no para ganarse el amor, sino más bien por mero cariño, ¿no? Es lo mismo con Dios nosotros. No tenemos buenas obras para ganarnos el amor de Dios porque ya lo tenemos, pero sí porque tenemos el amor de Dios nos dan ganas de hacer cosas buenas para ayudar a que el reino de Dios se establezca en la tierra. Pero no es un requisito para estar cerca de Dios, sino es un reflejo de por qué estamos cerca de Dios. Entonces, básicamente eso. Todo lo de Agar y Sara viene en el capítulo 4. Y luego viene libertad en Cristo,
igual vuelve a decir, ¿no? Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo les declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Como les digo, está traumatizado Pablo con estos gálatas que de la nada se regresaron a creer en las obras. Entonces está muy, pero muy atacado. Pero bueno, ahora vamos a leer en el capítulo 5 algo bien importante. A partir del versículo 16 es tan importante, que quiero que se lo aprendan de memoria. ¿Tienen buena memoria? Bueno, pues ahorita practicamos. Sí. No. Sí. ¿Sí? Bueno, ahorita practicamos la memoria. Pero dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Es lo que les empecé diciendo. ¿Se acuerdan que empecé diciéndoles que primero recibieron al Espíritu y que sí, continúa Pablo con toda su disección acerca del Espíritu, pero a mí lo que me queda muy impactante es hay Espíritu y hay carne. Y en este pedacito dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces, aquí es lo que es tan importante. Tenemos deseos, por ejemplo, enojarnos o no sé, hay veces que queremos perder la paciencia y gritar o que nos nace estar todas temerosas o nos nace todas estas cosas de la carne que no son del Espíritu de Dios. Y aquí en este pedacito nos va a explicar bien claramente cuál es la diferencia entre la carne y el Espíritu. Entonces nosotros es lo que quiero que nos aprendamos este día para que sepamos reconocer, ¿estoy en el espíritu o estoy en la carne? Necesito averiguar y decidir con qué espíritu estoy viviendo, con el de mi pellejito o con el del Espíritu de Dios en mí. Y por eso es tan importante que se los aprendan, ¿se fijan? Porque no los aprendamos. Entonces, bueno, luego dice en el versículo 19, las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y hechicería. Todas estas están pero bien graves, ¿no? Pero después vienen unas un poquito más comunes, diría yo. Odio, discordia. Discordia es como no ponerse de acuerdo. Entonces, estar en desacuerdo de algo que tendríamos que estar de acuerdo, que podríamos arreglar con una comunicación, ponernos de acuerdo con una buena comunicación. La discordia es eso, no ponerse de acuerdo con una buena comunicación, sino causar problemas en las relaciones. Eso es discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia. O sea, estas ya son cosas menos graves, ¿no? O sea, ya mucha gente podemos caer en envidia, por ejemplo, ahora con redes sociales, eso es tan plastificable. Borracheras, por ejemplo, orgías y otras cosas parecidas. O sea, pone borracheras junto con orgías y otras cosas parecidas. O sea, todas estas cosas tenemos que reconocerlas y saber decir, esto es mi pellejito, esto es mi mera carne. O sea, eso de andarse enojando, perdiendo la paciencia, estar buscando pleitos nomás de oquis, tener celos, rivalidades, o sea, todo esto son graves, ¿no? Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así dice. O sea, es algo importante. Bueno, y luego en el 22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu
es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dominio propio en algunas otras versiones lo traducen como templanza, porque dominio propio parece como que yo me tengo que dominar, pero entonces no es fruto del espíritu. Estas cosas que son frutos del espíritu, les voy a mandar un audio con este tema porque sí está muy importante, pero bueno, el fruto del espíritu es un fruto. ¿Cuál es la diferencia entre un fruto y otra cosa? Un fruto toma tiempo en crecer, o sea, no sale así de generación espontánea de una cosa, no, sino realmente nace de un árbol, de una rama, que la rama está agarrada al árbol y a la raíz y tiene que procurar, pasa tiempo en crecer, en madurar. Es un proceso, una fruta, ¿no? Y este es fruto, el fruto del Espíritu, o sea, el fruto porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, naturalmente, por permanecer nosotros pegados a la rama, vamos a dar un fruto, el fruto del Espíritu. Ese fruto, que como les digo, es un proceso, pero así es como se nota. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Son 3, 6, 9. Amor, alegría, los dos son con A. Amor y alegría. Esto es lo que quiero que nos aprendamos todas, ¿eh? Para saber decir, así es como, esto es lo que quiero lograr, esto es lo que Dios quiere lograr en mí, que yo sea una persona más amorosa, una persona más paciente, una persona más alegre, con más paz, con más amabilidad, con más bondad, fidelidad, más fiel, con más humildad y con más templanza o dominio propio. O sea, estos son los frutos del Espíritu. Realmente sí que me gustaría que los escribieran en lo que se los aprenden y que los tuvieran. O sea, sí, realmente sí que me voy a acordar y voy a pedirles que la siguiente vez que nos veamos se hayan aprendido. Solo son 9 palabras que sí son importantes que sepamos, porque así es como reconocemos, voy caminando en el camino de Dios o no, ya me alejé, ya me salí de plano y salirse, como dice aquí, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, es algo muy grave, es algo muy grave. Y sabernos cuando nosotros queremos aprendérnoslos, nos va a ayudar a buscar ese target, nos va a ayudar a decir, ok, me está a punto de perder la paciencia. No, mi fruto, el fruto del Espíritu, tengo que controlar, tengo que tener paciencia, templanza, dominio propio. Y aquí le bajo mi espuma al chocomil y recapacito y vuelvo a empezar. Entonces, así es como se va logrando poquito a poquito que el fruto empiece primero la florecita, luego se empiece a crecer el fruto verde y luego ya maduro. Pero el chiste es así, tenemos que procurar esta vida en el Espíritu, tenemos que abrir nuestro corazón a recibir el Espíritu de Dios y así es como se nota. Este es el fruto, así se nota que el Espíritu vive adentro de nosotros. Entonces, todo lo primero, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, entonces necesitamos reconocerlo, sacarlo de nuestra vida de inmediato. Nada de ahí queremos y queremos transformarlo y darle cabida al Espíritu. Y así vamos a reconocer y a ver los frutos del Espíritu en nuestra propia vida. Pero pues es importante aprendérnoslos, ¿no? A ver, ¿cuántos se han aprendido? A ver, Clau. 5, ok. Amor, alegría, amabilidad y autocontrol. Ajá. ¿Ok? Sí. Y luego... ¿Qué dijiste, perdón? Bondad. Bondad. Este es el único con B.
Y luego fidelidad, Ajá. mansedumbre, Ajá. paciencia. Sí. Para mí es más fácil contar de cuántos empiezan con cada letra. Sí, yo también así me aprendo mucho mejor las cosas. Mira, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, mansedumbre es humildad. Yo me imagino que sí. Okay. Y dominio propio tú lo tienes como autocontrol. Sí. Ajá. Sí, exacto. Ok, ya lo cambié. Sí, muy bien. Bueno, pero hay que aprendérnoslos, realmente hay que aprendernos. Yo recuerdo más de una paloma, o sea, ¿cuáles son las características de una paloma? Una paloma, ¿no? Paciencia, alegría, amor, o sea, bueno, no, la alegría no la veía como la paloma, como que la paloma a lo mejor la veo más como humildad, paz, amabilidad, ¿no? Las únicas que no checan con la paloma es alegría para mí y el dominio propio, que ese es el que me falta. En muchas otras Biblias viene gozo en vez de alegría. A mí me gusta más gozo, pero bueno. A mí me gusta más alegría. Y todos ¿Sí? me dicen, es que es muy alegre, Vanessa. Entonces me gusta más alegría. Ya. ¿Y cuál dijiste que es la que te falta, Vané? Las que no son de paloma, o sea, yo te digo, también amor, paz, paciencia, amabilidad y bondad y humildad es como de la paloma, ¿no? Ajá, sí, tienes razón. Y fidelidad, o sea, la fidelidad pues es de tu pareja, ¿no? Entonces no, esa no está con la paloma. Fíjate que ni la alegría, en inglés, ni el amor, ni el dominio propio. Ajá. Pero esas son como que me salen como de pareja, todo lo que es una pareja, ¿qué quiere de una pareja? Fidelidad, amor, alegría, fidelidad en otras Biblias viene como fe y en inglés es faithfulness. Es que tiene como fidelidad, no lo relaciona con las parejas, sino con la parte de la fe, o sea, mantenerte firme en tus convicciones. O sea, no estar volteando de un lado al otro, sino estar focus. O sea, creer en Dios, como que no decir, voy a hacer esto porque ya me salí de mí, ya no confío, o sea, como que tener fe, como que cree, ¿no? Pero fe, ¿no? O sea, sí, fidelidad. Exacto. Aunque también, yo lo veo también como el que Jesús nos decía, ¿no? Los mandamientos de la pareja, que es lo que más valoran en una pareja, la fidelidad, ¿no? Por eso te piden que te hasta la muerte, porque en teoría no, o sea, no, si se está enfermo no lo vas a abandonar, o sea, porque va a ser una prueba estar con él y lo más fácil sería dejarlo, pero eso siento yo ahora que viví lo de Manuel, mi corazón cambió al estar con él y cuidarlo, o sea, yo siento que veo muchas cosas que antes no veía y siento que ese amor, o sea, porque el amor de hijos es bonito, ¿no? Porque son los niños, vienen de ti, pero un amor de enfermedad no es bonito. Es un amor que tienes que tener antes, ¿no? O sea, no hay otra palabra cómo decirlo, y entonces es muy fuerte porque la mayoría de la gente dice, no, y se van, ¿no? Por miedo. También siento que es facilidad, ¿no? O sea, porque saben, pues mejor para qué no me voy a retar, mejor lo dejo y que se quede y ya, ¿no? Y ahorita, cierran los ojos y ya. Sí, y ahorita es una cultura bien egoísta. Entonces, si uno se siente incómodo, pues hay que lo solucione el otro. Y entonces sí, creo que ahorita en particular la gente estamos pensando de una manera mucho más egoísta que lo que a Dios le gustaría. Entonces esa fidelidad también, o sea, veo que son las dos, o sea, es esa fidelidad de ser fiel a tus amigos, a tu pareja, a tus papás, o sea, cuando te necesiten estar, no huir del dolor. Exacto. Y también el creer en Dios, ¿no? Porque también o sea, como que sí se me hace como muy similar las dos y están relacionadas, o sea, también cuando tú ya estás muy desesperado, creer, Dios, ayúdame, ¿no? Yo voy a hacer lo que pueda. O sea, como que sí está, o sea, las dos son como muy, yo siento que están muy cercanas, entonces. Sí, están muy cercanas y son muy importantes las dos. Pero bueno, pues entonces sí me voy a acordar de la próxima vez decirles, les voy a preguntar que si se las aprendieron. Sí espero que se las aprendan y sí espero que tengan buena o mala memoria. 9 palabras no es nada, están en español.
no nos queda ninguna duda. Ahí si se las quieren aprender también en holandés o en alemán, pues allá cada quien, o en inglés, como quieran. Pero bueno, luego de ahí siguen otra vez con el Gálatas 6 y otra vez les vuelve a repetir, oigan, no, lo de la circuncisión, olvídense, no va por ahí, y vuelve a decirles, ¿no? Se ve que está súper traumado él. O sea, sí realmente está súper traumado porque dice, oye, como que les enseñamos, o sea, estamos arriesgando nuestra vida para enseñarles y ustedes van y se cambian luego no tienen fidelidad con su fe, ¿no? Con sus creencias, básicamente. Y ahí nos vamos a Hechos 17, cuando ya se van pues a Tesalónica, a Berea, a Atenas, o sea, ya continúan el tour. Y ya luego de eso se trata. Entonces, pues eso es el tema de hoy. Tiene que ver con Pablo muy impactado porque los Gálatas quiere que regresen al camino bueno y sobre todo esto de la diferencia entre el espíritu y la carne. Es indispensable para nosotros aprender a reconocernos a nosotros mismos cuando estamos funcionando bajo la carne y funcionando bajo el espíritu. Y es indispensable, es un fruto, eso implica un proceso. Necesitamos nosotros tener un crecimiento donde vayamos realmente viendo los frutos del espíritu en nuestras decisiones diarias, en nuestro diario vivir. Es para eso, o sea, no es nada más como para aprendérnoslos de memoria ya, sino para, pues así, ¿no? Como cuando abrimos un mapa para ver a dónde vamos a llegar. Igual, aquí queremos tener, ok, sé a dónde voy, sé lo que quiero lograr, hacia allá voy, es mi meta. Esta meta de vivir en el espíritu es nuestra meta como creyentes. Nosotros queremos, oye, es que imagínate tener el espíritu de Dios adentro de nosotros, o sea, esa promesa está espectacular, esa es la que viene aquí. Se puede que el espíritu de Dios esté adentro de nosotros, nada más que nosotros tenemos que ponerle este lugarcito acogedor. No queremos que llegue el Espíritu de Dios y diga ¡ah! Aquí hay puras cosas horribles como odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Mejor me voy, mejor me salgo de aquí. No, queremos que llegue y diga, oh, este es un bonito lugar, aquí me quiero quedar. Eso es lo que nosotros queremos hacer con esto, ¿no? Con este conocimiento nuevo. Queremos usarlo, obviamente, no es nomás para saber más, sino para usarlo, que es lo importante. Gracias por acompañarnos. Si este estudio te gustó, compártelo con alguien más. Y lo más importante, nuestra fe se debe de notar. Así que oremos, leamos y obedezcamos su palabra todos los días. Nos vemos en el siguiente estudio.